Bienvenido a Arsys Tech Academy. En esta serie de cursos de Data Center Design en el Cloud de Arsys, estás en el curso dedicado a Kubernetes y lo que vamos a ver en este vídeo es cuándo tiene sentido utilizar Kubernetes. Vamos a empezar viendo qué ventajas nos puede aportar Kubernetes y te voy a mostrar básicamente las que para mí son las dos ventajas más importantes. La primera, simplificación de infraestructura. ¿Qué significa eso? Es habitual empezar utilizando tus distintos servidores para exponer tus distintos proyectos. Hemos visto en esta serie de cursos de DCD todo tema de servidores y networking y cómo podíamos exponer nuestras APIs, nuestras webs y, en fin, nuestros productos al exterior. Pero es habitual ir creciendo y a medida que vamos creciendo tener cada vez más y más y más servidores. Estos servidores en algún momento pueden empezar a divergir un poco y cuando divergir un poco a lo que me refiero es que podemos tener algunos servidores en distintas versiones de sistemas operativos porque han sido creados en momentos distintos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos que actualizar estos servidores o bien cuando tenemos que mantenerlos e incluso cuando tenemos que hacer operativas tales como escalados, backups, etcétera, todo se complica muchísimo porque tenemos un gran número de ellos. Kubernetes nos permite trasladar todas estas cargas de trabajo que estamos ejecutando en distintos servidores dentro de un clúster de Kubernetes. Y a partir de este momento, lo que estamos operando es un clúster de Kubernetes. Y lo que vamos a actualizar es un solo clúster de Kubernetes. Vamos a mantener un solo clúster y vamos a tener que trabajar con un solo clúster de Kubernetes. Hemos pasado de un escenario donde tenía N servidores que tenía que mantener y operar por separado a un escenario donde tengo un solo, llamémosle servidor, aunque no es exactamente un solo servidor, pero tengo un solo producto, que es Kubernetes. Desde este punto hemos simplificado nuestra infraestructura. Es cierto que este camino, el de pasar de N servidores a un clúster de Kubernetes, no es tan sencillo como puede aparentar este vídeo. ¿Por qué? Porque por en medio hay la curva de aprendizaje de Kubernetes. Con eso, básicamente, a lo que me refiero es que Kubernetes no es un producto sencillo y aprenderlo conlleva tiempo y práctica. Por lo tanto, lo que te recomiendo es, si ya estás viendo cierta complejidad en el número de servidores que tienes, plantéate el uso de Kubernetes, pero no te lo plantees de hoy para mañana. Simplemente, créate un clúster de Kubernetes y empieza a experimentar con él. Aprende y una vez domines el producto, vas a poder empezar a migrar tus cargas de trabajo de los distintos servidores que tengas a Kubernetes y empezar a simplificar tu infraestructura. Además, una de las ventajas de Kubernetes es que no solo nos sirve para ejecutar aquellos productos que nosotros exponemos al exterior, nuestras APIs, nuestras webs, también productos internos como CRMs los podemos ejecutar dentro de este clúster debidamente protegidos para que estos no sean accesibles desde el exterior. Kubernetes nos permite todos estos escenarios. De hecho, se puede llegar a convertir en nuestra plataforma única de computación. El único requisito, eso sí, es que seamos capaces de crear contenedores de todas nuestras cargas de trabajo, ya que recuerda, Kubernetes solo ejecuta contenedores. La segunda ventaja muy importante de Kubernetes tiene que ver con la homogeneización. Kubernetes nos homogeneiza prácticas de DevOps. Cuando tenemos distintos productos desarrollados por distintos equipos, muchas veces con distintas tecnologías, desplegados en distinta infraestructura, distintos servidores, es habitual tener unas prácticas de DevOps heterogéneas. Cada uno de los productos se va a desplegar de un modo distinto. Cada uno de esos productos se va a terminar manteniendo y operando de un modo distinto en lo que a nivel de actualizaciones y mantenimiento se refiere. Kubernetes nos puede ayudar a homogeneizar todas esas prácticas. Dará igual cuál sea el producto que despleguemos, como lo estamos desplegando en Kubernetes y Kubernetes nos impone unas ciertas prácticas, todos nuestros productos pasan a desplegarse de la misma manera. Tenemos pues una homogeneización en cuanto a prácticas de DevOps se refiere. Y lo que antes se convertía en muchas formas distintas de desplegar productos a distintos servidores, se va a convertir en una única manera de desplegar productos a Kubernetes.
Para mí, esas dos ventajas, la simplificación de infraestructura y la homogeneización, son las dos ventajas más importantes que nos puede aportar el utilizar Kubernetes en una organización. Luego la siguiente pregunta ya sería, ¿y cuándo tengo yo que empezar a utilizar Kubernetes? Esto depende un poco de cada caso. Primero, ya te digo, tienes que evaluar el coste de implantar Kubernetes. No me refiero a un coste económico y de hecho tampoco me refiero realmente a un coste de creación y mantenimiento del clúster, ya que vas a ver que de esto se encarga DCD, sino que me refiero a un coste de aprender a utilizar un producto nuevo. Kubernetes es un producto complejo y empezar a utilizarlo no es sencillo. Empezar a desplegar aplicaciones en él no es algo que se aprenda rápidamente y tiene muchas características importantes que tenemos que entender para poder ver todas sus posibilidades. Eso es debido a que, obviamente, dado que pretende ejecutar cualquier tipo de carga que se pueda ejecutar en contenedores y además ayudarnos a orquestarla, escalarla y actualizarla, se trata de un producto complejo que tiene muchos casos de uso. Tiene una curva de aprendizaje complicada. Por lo tanto, mi recomendación sería que si estás evaluando utilizar Kubernetes, empieces cuanto antes con un Kubernetes de prueba y empieces a ver cómo desplegar tus aplicaciones en él. Porque además Kubernetes es un producto bastante, lo que los ingleses llaman opinionated, es decir, bastante testarudo en el sentido de que nos impone una forma de trabajar. Nuestras aplicaciones deben estar preparadas para trabajar con Kubernetes, para poder aprovechar al máximo las ventajas que éste nos ofrece. Por lo tanto, como digo, adoptar Kubernetes no es un proceso sencillo, pero en aquellos casos en que empiezas a ver que debido a tu crecimiento tienes muchos servidores cada vez más heterogéneos y que te cuesta empezar a mantener y controlar toda esa infraestructura, ahí Kubernetes te puede ayudar a centralizarla en un solo punto. Y lo mismo aplica a las prácticas de DevOps. Si empiezas a ver que tienes muchísimas prácticas DevOps distintas en distintos equipos, que las aplicaciones se actualizan mediante procedimientos distintos porque van a servidores distintos, ahí Kubernetes también te va a ayudar a homogeneizar todas esas prácticas y hacerlo todo exactamente igual. Dicho esto, creo que queda claro que Kubernetes se trata de un producto que puede ayudar a empresas que han crecido, a empresas que son relativamente grandes. Probablemente, si eres una empresa pequeña y tienes un solo equipo de desarrollo y despliegas en un solo servidor, probablemente Kubernetes te ofrezca más inconvenientes que ventajas y no valga la pena pagar el coste que supone su curva de aprendizaje para implantarlo. Pero a medida que vas creciendo, es cada vez más cuando Kubernetes tiene sentido implantarlo. Además, a medida que vas utilizando Kubernetes y lo vas teniendo implantado dentro de tu empresa, te vas a ir dando cuenta de que vas a querer probablemente ejecutar más y más cosas en él. Así, lo más habitual es empezar ejecutando tus propias cargas de trabajo externas, tus webs, tus APIs, para quitarlas de estos servidores y ponerlo todo en Kubernetes, pero más adelante, ya que tienes el clúster, has aprendido a trabajar con él y ya lo estás operando, probablemente vas a querer poner también todas tus cargas de trabajo internas dentro del propio clúster para no tener más servidores con productos internos como podrían ser CRMs o similares, o incluso productos internos que utilices para tu día a día. Y más adelante, en un nivel de madurez posterior, vas a querer ejecutar alguna parte de la infraestructura en Kubernetes. Ejecutar infraestructura en Kubernetes tal como bases de datos o sistemas de mensajería es posible, pero requiere un dominio avanzado del producto y por ello no es deseable hacerlo cuando lo estamos implantando o en los primeros meses que lo hayamos implantado. Pero una vez alcancemos esta madurez, sí que realmente Kubernetes nos puede ayudar a ejecutar infraestructura que a lo mejor estábamos ejecutando en otros servidores. Resumiendo, Kubernetes te ayuda a simplificar tu infraestructura, a homogeneizar tus prácticas de DevOps, tiene sentido utilizarlo en aquellos casos que hemos crecido debido a nuestro crecimiento, nuestra infraestructura que es muy heterogénea y por lo tanto nos cuesta cada vez más mantenerla, operarla, actualizarla. Y lo mismo ocurre con las prácticas de DevOps y de despliegue de aplicaciones. Ahí tiene punto centralizar todo esto en Kubernetes, simplificar infraestructura, homogeneizar prácticas de DevOps. En este punto es cuando realmente tiene sentido el uso de Kubernetes y pagar por esa curva de aprendizaje que supone.